¿Por qué no oramos para comenzar? Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu presencia con nosotros, Señor. Espíritu Santo, yo pido que tú comiences en este momento a mover aún más fuerte en cada rincón de este auditorio. Padre, pido que cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita que está aquí pueda ver que cada cosa que ha vivido durante estas últimas semanas, días o meses es porque los estabas preparando para este momento, Señor. Espíritu Santo, haz una obra profunda en tu pueblo. Padre, que tu palabra nos cambie, nos transforme en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, más si eres de mi edad o alrededor de mi edad, puedes conocer de quién era un barril como este. ¿Quién usaba un barril como este? ¿El Chavo de dónde? El Chavo del Ocho. ¿Cuántos vieron los programas del Chavo del Ocho? Acéptenlo, yo los veía. Pero todos conocemos al Chavo del Ocho. Fue un personaje que marcó a la historia de la televisión del país. Es más, me atrevo a decir, de Latinoamérica, ¿no es cierto? Donde quiera que van, asocian al mexicano con el Chavo del Ocho, con el Chapulín Colorado, ¿no es cierto? Fue un programa que marcó generaciones enteras. En Latinoamérica y México crecimos viendo al Chavo del Ocho. Y mientras yo analizaba lo que era el Chavo del Ocho, lo que expresaba, y yo decía, ¿por qué tuvo tanto impacto un niño con cara de adulto? ¿Qué es lo que cautivó a la audiencia? Un hombre, un jovencito como el Chavo del Ocho. Yo llegué a la conclusión que de alguna manera este personaje representaba a nuestra sociedad. Representaba en mucho a la sociedad en que vivimos, representaba mucho nuestra cultura en la que vivimos, representa mucho nuestra forma de pensar como mexicanos en muchas áreas. En pocas palabras, el Chavo del Ocho representa en mucho la forma de vernos a nosotros mismos. El Chavo del Ocho era el niño eterno. Ya con arrugas seguía siendo el Chavo del Ocho. Pero el Chavo del Ocho tenía una característica, y es que era huérfano. No tenía papá, no tenía mamá. Era un niño menospreciado. Era un niño sucio. Era un niño mal alimentado. Era un niño que buscaba por sobre todas las cosas el sentirse amado y querido. Era un niño que buscaba la aceptación. Era un niño que buscaba sentirse parte de una familia. Era un niño que lo único que quería era una torta de jamón. ¿Se acuerdan? No sé si te acuerdas, pero yo recuerdo muchas noches terminar de ver el Chavo del Ocho y sentirme triste. ¿Les pasó? Lo terminabas de ver y decías, híjole, se llama a dormir. O sea, porque era triste su situación. Era un niño que no sabía el valor que él tenía, que creció en medio de una vecindad, con familias, con gente, con niños a su alrededor, con mamás, con papás, pero él no tenía una familia, él estaba solo, él vivía en un bote. Este bote representaba todo lo que él tenía, todo lo que él era. Este bote era donde el Chavo
descansaba. Este bote era donde el chavo, cuando se sentía triste, llegaba y se metía. Este bote era cuando él estaba llorando, llegaba y se escondía. Era el bote donde cuando la gente lo rechazaba, cuando no querían prestarle una pelota o cuando tenía hambre, ¿qué sucedía? Iba y se metía al bote. Cuando él extrañaba a su familia, él se metía en el bote y hacía mucho ejercicio, como este chavo. Está joven, aguanta mucho. Era el bote donde el chavo se metía, donde corría cuando se sentía fracasado, donde corría cuando se sentía triste. Si somos honestos, pareciera que nosotros también tenemos un bote. Si somos honestos, pareciera que nosotros también tenemos un bote donde corremos y nos escondemos cuando estamos tristes, cuando estamos sin esperanza. Y para mí el sentir del chavo y de muchos de nosotros es que el chavo estaba esperando que un día llegara su papá y lo sacara del bote. Que un día llegara su papá y le abrazara y le dijera: ya no tienes por qué esconderte más. El chavo buscaba una familia, una identidad, un papá, una mamá. ¿Sabías tú que hay estudios, estadísticas que dicen que el 40% de los niños que existen en Latinoamérica y en Estados Unidos, arriba del 40%, hoy en la noche se van a acostar y no tienen un papá que los acueste? Más del 40%. Hay otra estadística escalofriante que dice que la mayoría de los hijos de personas de menos de 30 años están creciendo solo con la mamá. La estadística decía: la gran mayoría de los niños que tienen papás menores de 30 años hoy en día solo tienen a una mamá. No está el padre. Muchas de las personas con las que te relacionas en tu trabajo, en tu escuela, aún tú mismo, quizá creciste sin un padre, quizá creciste sin un buen padre, o quizá tus padres se divorciaron y dejó una huella en tu corazón. Hace unos días mi esposa y yo veíamos una película, no sé cuántos la han visto, es de Sylvester Stallone, que se llama Hawk, halcón, que es de vencidas. ¿La han visto? Y mi esposa me decía: veo esa película y me encanta porque quizá es el sueño de muchos que no tuvimos un padre, de cómo de repente aparece un papá que nos ama. Son muchas las personas que han sufrido el abandono de su padre o el divorcio. Y la realidad es que inevitablemente esta situación crea un sentimiento de abandono, de soledad, de rechazo. Por eso para muchos el hablar de un padre es algo confuso, es algo doloroso. Y hoy yo te quiero decir: quizá no tuviste un padre en esta vida, pero sí tienes un Padre celestial perfecto que te ama. El mensaje del día de hoy se llama Mi Padre, porque yo te quiero explicar algo. Cuando tú y yo entramos al cristianismo y conocemos a Jesús y conocemos a Dios, pero no tenemos un concepto claro de lo que es un papá, no podemos entender lo que
es Dios para nosotros y quién soy yo en Dios. Es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Y antes de entrar en eso, yo te quiero hacer una pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta que quiero que consideres durante el resto de esta plática. Y es esta: ¿qué concepto tienes de Dios? Para ti, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué clase de Dios es al que tú sirves? Al que le cantaste hace unos momentos. Quizá es un patrón, que es como alguien que te deja trabajando y él se va a disfrutar a Las Vegas y tú tienes que cuidarle el changarro. O quizá es como un jefe que te dice qué tienes que hacer y lo tienes que hacer aunque no quieras. O quizá Dios para ti es como un juez que está esperando que te equivoques, que la riegues, para entonces juzgarte y decirte: hiciste mal, mereces un castigo. O quizá es un Dios que representa solamente una fuerza, algo impersonal. Un Dios que puedes encontrar en cualquier lado, pero con el que no te puedes relacionar y tener una amistad, una relación real. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Sabes? Me hace pensar en Jesús. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, caminó en esta tierra, y los discípulos veían algo diferente en Jesús. Ellos veían que Jesús se separaba de ellos y se iba y oraba a Dios, platicaba con su Padre. De hecho, si vemos en la Biblia, Él se refiere como el Hijo de Dios. Y los discípulos en esta afán de querer encontrar a ese y seguir a Jesús y encontrar a ese Dios, le dicen una tarde a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. ¿Te acuerdas? Que le dijeron los discípulos: enséñanos a orar. Y Jesús les responde y les dice así: así deben de orar. Y luego les dice, ¿cómo les dice? Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar, Jesús les responde: así deben de orar. Deben de decir: Padre nuestro. Y yo creo en ese momento los discípulos se pararon y le dijeron: ¡Ey, espérate, Jesús! ¿Cómo crees que yo le voy a decir Padre a Dios? Tenemos que entender una cosa. En la cultura judía, todo el Antiguo Testamento es rarísimo que alguien se refiera a Dios como Padre. Un individuo refiriéndose a Dios como mi Padre no lo vas a encontrar fácilmente en el Antiguo Testamento. Para ellos, de hecho, la palabra Jehová no se podía ni pronunciar su nombre. Para ellos era el Jehová de los ejércitos. Para él era el fuerte en batalla, era el Dios todopoderoso. Y de repente que viniera alguien y le dijera: pues Jesús, que era el Hijo de Dios, dicen: pues bueno, él le dice Padre, pero ¿cómo me pide a mí Jesús que yo ore y le diga Padre mío, Padre nuestro? Era algo inconcebible, algo que no les cabía en la mente. ¿Cómo ellos podrían decirle papá a Dios? No se podía. Pero Jesús les dice: cuando tú ores, lo primero que tienes que saber es tu posición. Porque cuando tú sabes quién eres y quién es Él, cuando tú entiendes Él es mi Padre, y si Él es mi Padre, yo soy su hijo, tú vas a poder orar fácilmente. Porque ya la oración no viene de un desconocido en su bote a un Dios lejano. Es mi Padre. Tú vas a saber cómo hablarle. Tú vas a saber cómo relacionarte con Él. Tú vas a saber cómo seguirlo. Porque lo más importante en esta vida es que entiendas que Él es tu Padre.
Lo más importante en esta vida es que tú puedas entender, yo soy hijo de Dios. Él es mi Padre. Cuando sepas quién es Él, vas a saber quién eres tú. Y entonces vas a saber qué decisiones tomar en tu vida. Cuando tú sepas quién es Él, papá, y reconozcas quién eres tú, su hijo, vas a saber cómo tomar decisiones en tu vida. La realidad es que este es el punto de partida para vivir una vida victoriosa en Jesús. Para vivir una vida victoriosa. ¿Cuántos de aquí son papás? Levanta tu mano si eres papá. No te dé vergüenza, levántala alto. Recuerdo hace 14 años nació mi hija Mariana. Marianita está por cumplir 15 años y ya tengo temor. Pero cuando nació, yo me acuerdo cuando supe que ella estaba embarazada. Desde que supe que estaba embarazada Telma, entró un nerviosismo en mi vida. Me empecé a poner nervioso, ¿no te pasó? Y por dentro, sin decir nada, empiezas a pensar que todo esté bien, que ella crezca sana, que no traiga ningún problema, que no cause ningún problema a su mamá. Y empiezas ahí. Eso se agrava terriblemente el día que entra en labores de parto, Telma. Cuando empiezan las labores de parto, uno como papá, el corazón todo el tiempo está nervioso porque sabe que está a punto de llegar la promesa. Recuerdo que cuando estamos ahí esperando, estoy yo con mi esposa sin ver nada, porque si no el desmayado era yo. Y estoy ahí con ella. Y de repente nos dicen, ya van a nacer. Y de repente la sacan a la bebé. ¿Qué es lo primero que espero que haga Mariana o cualquier bebé en ese momento? Que llore, ¿verdad? Y uno está pensando que llore, que llore, que llore. Y sacan a Mariana, unos ojos azules, grandotes, abiertos. No me pregunten por qué azules. Nace Mariana y lo primero que hace es ¡nya! Un llanto. Era como un clamor desde dentro de ella. Papá, mamá. ¿No es cierto? Llega Coco 2 años después. Y Coco, de repente me habla el doctor cuando entra en labores de parto, Telma, y me dice, nervioso, ¿sabe qué? Creo que su niño trae 2 veces enredado el cordón umbilical y podemos asfixiarlo. Entonces voy a hacer un último intento de sacarlo y si no, se va a ir a cesárea. Y yo, ay, $4,000 más. Dije, Dios mío. Y de repente nace Coco y Coco traía una situación. Coco, el cordón umbilical dicen que debe medir 2 metros, el de Coco medía medio metro. Él quería estar muy cercano a su mamá. Entonces, de repente nace Coco, lo sacan, lo toman en las manos. ¿Y qué crees que es lo primero que hace? ¡Ah! Un lloradero más fuerte que el de Mariana. Uf, está bien. Años después llega Josué. Yo llego más confiado, ya llevo 2 de experiencia. Saco mi cámara, la pongo, el niño viene bien. Empiezan las labores de parto, sacan al niño, lo toman en los brazos y cuando yo oía llanto de los otros, no oigo nada de este. En ese momento nos empezamos a poner nerviosos. Yo con la cámara me quedé como estatua, literalmente grabándolo. Llega un pediatra, una pediatra mujer y lo agarra 4 enfermeras con él, lo ponen en una camita a un lado de la cama de mi esposa y empiezan a sobarle el cuerpo, a sacarle flemas. Y Josué tenía ahí la grabación, se ve que abre los ojos y no puede jalar aire. Y empiezan todos a correr y luego de repente la pediatra grita, 30 segundos, y sale una enfermera corriendo, abre un cajón, saca una bolsa grande, la abre, la pone encima de algo esterilizado, una mesita, y se acerca y luego dice,
35 segundos y empiezan todos y siguen haciendo y empiezo a oír una enfermera: ándale chiquito, respira. Y yo: cállenla, me pone más nervioso. Mi esposa, en medio del dolor terrible, no dice ni una palabra, no me pregunta. Ella sabe que Josué no ha llorado. No ha llorado. Llega 40 segundos, 45 segundos y Josué no llora. Dice la doctora: 50 segundos y empiezan a romper y le ponen una cosita cerca de la boca sin metérsela, que le va a entrar hasta la tráquea para que él pueda respirar. Y empieza la doctora: 51, 52, 53, 54, 55, y Josué no lloraba. Y empiezan a hacerle, y las enfermeras nerviosas le dan los aparatos a la pediatra. Dice 56, 57, y de repente se oye: ¡ah! Lloró Josué al segundo 57. Fue una paz, porque Josué demostró que tenía vida por alzar su voz y clamar, llorar. ¿Sabías que tú y yo nacimos vivos físicamente, pero muertos en lo espiritual? Muertos en nuestro espíritu, sin poder realmente tener una relación con Dios. El pecado nos separó de Dios. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino a darnos vida y darnos un nuevo nacimiento. Y sabes, lo primero que hace alguien que es nacido de nuevo, alguien que nace por primera vez, es levantar un clamor a su papá. Es levantar un clamor. Y muchos de nosotros tenemos años en la iglesia y siento como si Dios estuviera 50 segundos, 51, 52, y no hay un clamor que nazca desde dentro de nosotros para con nuestro Padre. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que levantemos un clamor de oración, un clamor de adoración, un clamor de servicio a Él. Primera de Juan 5:1 dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y quiero detenerme ahí unos minutos. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees como hijo de Dios? ¿Qué es lo que crees como persona que asiste a la iglesia? ¿En quién crees? ¿Cómo es en la persona en la que crees o el Dios en el que crees? Quiero empezar con este versículo, si me lo ponen de nuevo. Dice este versículo: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Para empezar, me detuvo la palabra todo. Todo el que cree. Y cuando Dios dice todo, se refiere a todo. Todo el que cree puede ser salvo. No importa lo que hayas hecho. Por eso mi pregunta es: ¿en qué clase de Dios crees? Porque a veces creemos en un Dios que vive enojado con nosotros porque nosotros nos equivocamos. Creemos en un Dios que está esperando que nos equivoquemos para darnos un barazo. Pero Dios no es así. Él dice: todo el que cree. Todo. ¿Qué quiere decir? Que no importa cuál es tu pasado, no importa las cosas terribles que hayas hecho. Si tú te acercas a Él y tú crees en Él, de tu corazón nace ese clamor a Él.
dice que tú puedes ser salvo, tú puedes nacer de nuevo. En pocas palabras, esta Biblia, la palabra de Dios, que no simplemente son noticias, son buenas noticias, dicen que hay salvación para todos. Hace unos días hablábamos de los peores narcotraficantes que hay, aún encerrados, asesinos que en sus vidas cargan el asesinato de miles de personas. Y yo pensaba, si ellos claman, esta palabra es de ellos. Todos. Aún los peores asesinos, violadores, personas que han hecho cosas terribles contra otros, para ellos también es. Para ti que te sientes indigno y que a veces no quieres venir a la iglesia, no quieres levantar las manos, no quieres adorar al Señor, te sientes que no perteneces aquí porque tu vida no te lo permite, porque has hecho lo malo, porque has engañado, porque has abusado, porque has robado, porque has hecho cosas malas. ¿Sabes? Para ti también es, para mí también es para todos. Y la pregunta clave de todo esto es: ¿crees que Dios te puede perdonar? ¿Crees que a pesar de cómo has sido, Él te puede perdonar? ¿Crees que a pesar de engañar a tu esposa, crees que a pesar de haber golpeado, de haber hurtado, crees que a pesar de haber abusado, Él te puede perdonar? Porque ahí está la clave de nuestra relación con Dios. Muchos le hemos pedido a Dios que sea nuestro Señor, pero no le reconocemos como un Padre que nos ama y nos perdona. Y ese era el problema de los religiosos cuando estaba Jesús en la tierra, que ellos lo veían como un Dios al que le temían y honraban a su manera, pero no lo veían como un papá que los podía abrazar y les podría dar una nueva vida. ¿Cómo ves a Jesús? Me encanta la Reina Valera, porque dice este mismo versículo, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Otras palabras que se utilizan es nuevo nacimiento. Si tú crees que Él es el Cristo, si tú clamas a Él, si tú te entregas a Él, tú eres nacido de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ahora tienes un nuevo nacimiento espiritual que te conecta con tu Padre. Y ahora tú puedes llorar y decirle y clamar a Él, porque ahora eres su hijo. Y esa es la gran diferencia. Todo aquel que cree que Jesús es Dios es nacido de Dios. Y cuando naces de Dios, mira, muchas veces como seres humanos estamos tratando de ser mejores personas y nos esforzamos dentro de nosotros por ser mejores. Y decimos, ya no voy a maldecir. Y tú te esfuerzas con todo tu corazón por no maldecir. Ya no voy a engañar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Sabes, hay hasta cursos de superación personal que te quieren enseñar a ser mejor. Pero ese no es el evangelio, porque ese es un esfuerzo personal que cuando te canses lo vas a dejar de hacer. Pero Dios es diferente. Dios hace un cambio dentro de ti que produce un cambio externo. Ese es el poder del evangelio. Él te da un nuevo nacimiento, te da un nuevo corazón, y ahora puedes cambiar, porque el cambio nace desde dentro de ti, el poder que te da el Espíritu Santo. Juan 1:12 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio, fíjate, el derecho de ser hijos de Dios. Y luego el siguiente versículo es increíble. Dice: ellos nacen de nuevo. O sea que tienes un nuevo nacimiento. Dice: no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Un nacimiento que proviene de Dios. Dios no solo cambia lo que haces, Él cambia quién eres.
Dios no solo cambia tus actos, Él cambia quién eres desde dentro de ti. Y entonces lo que haces cambia a consecuencia de que Él cambia quién eres. No funciona al revés. Él tiene que entrar y cambiar quién eres. El fruto del cambio interno son los hechos externos. Cuando tú sabes quién eres, tú sabes qué hacer. En otras palabras, cuando tú sabes correctamente tu identidad como hijo de Dios, vas a saber cómo actuar en cada área de tu vida. Y este es uno de los principales problemas con gente que asiste a la iglesia, gente creyente, gente que trata de seguir a Jesús o que sigue a Jesús. Que muchas veces no nos vemos como hijos, nos vemos como el chavo del 8. Seguimos viviendo en una vecindad con familias, con gente, pero sigo sintiéndome huérfano. Cuando llegan los problemas, cuando me equivoco, cuando la gente no me trata correctamente, cuando me siento rechazado, me meto en mi bote y me escondo como alguien que no tiene papá. Cuando llegan las circunstancias negativas, termino escondiéndome en un bote sin reconocer yo tengo un papá al que puedo clamar y Él me ama. Tu identidad es que eres un hijo de Dios. Y cuando tú entiendes que Él es tu Padre, todo sentimiento de abandono, todo sentimiento de rechazo, todo sentimiento de soledad se va. Porque tú reconoces, yo tengo un Padre perfecto que me ama, que ve por mí. Hace años mi esposa y yo estuvimos en una consejería con una mujer. Esta mujer había hecho cosas muy malas que la habían dañado. Pero al escucharla nos dimos cuenta que a ella le habían hecho cosas terribles, que la habían marcado de por vida. Ella comenzó a ir a la iglesia, pero ella había hecho muchas cosas de las cuales ella se avergonzaba, de las cuales muchas de ellas yo no pudiera mencionarlas en este micrófono. Después de tratarla por un tiempo, empezamos a ver un patrón en ella y le dijimos en una ocasión, ¿por qué, si ya eres nacida de nuevo, por qué sigues cayendo en el mismo ciclo de vida? Terminas saliendo con hombres que son terribles, hombres que son nocivos para ti. Le decíamos, ¿por qué continúas con esta vida, con este ciclo? ¿Por qué sales con hombres violentos, abusivos, irresponsables, crueles, egoístas, flojos, que ella mantenía? La golpeaban, pero parecía un patrón. Lo hacía una vez, terminaba, iba llorando, se arrepentía y al tiempo volvía a salir con otro igual. Y le dijimos, ¿qué es lo que está pasando? Y entre otras cosas, esto saqué de respuesta. Y ella dijo, es que eso es a todo lo que yo puedo aspirar, porque yo soy mercancía de segunda mano. Fíjate el concepto de un hijo de Dios. Es todo lo que yo puedo aspirar, porque yo soy mercancía de segunda mano. Ella tenía un padre, sí tenía su padre, a Dios, porque ella había entregado su vida a Jesucristo. Ella era hija, ella no tenía por qué sentirse
material de desecho. Pero sabes, ella no entendía su posición como hija. Yo recuerdo que en ese momento le dijimos: no, tú no eres material de segunda mano, tú eres hija. Tú eres hija. Cuando Dios te ve, no ve y ve desecho. Él ve a una hija, Él ve a un hijo que Él ama. Un hijo que Él ama. Hoy yo te quiero decir, independientemente de cómo tú te veas y cómo tú te sientas, Él no te ve por tus errores y Él no te apunta con el dedo por tu error. Él te dice: yo lo único que veo es a un hijo que amo. Eres un hijo que Él ama. Tienes que creer que Él te ve así, que has sido perdonado, que eres amado, que eres limpio, que eres una persona llena de esperanza, que eres una persona con un futuro brillante, que eres una persona valiosa, que eres una persona llena de propósito. Porque tu pasado no te define. Tus errores no te definen. Lo que te define, según la palabra de Dios, es que eres nacido de nuevo y eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Primera de Juan 5:1, esa última parte, dice: eres nacido de Dios. Ser nacido de Dios. Ya no tienes que ser de esos que se esfuerza por cambiar. Tienes que ser de esos que dice: Padre, clamo a ti, actúa en mí. Soy tu hijo, soy tu hija, soy tu hija. A los que creen en Cristo Jesús tienen un nuevo nacimiento. Todo tiene que ver con Jesús, con su sacrificio. Él es. No hay otro camino al Padre. No hay esfuerzo que tú puedas hacer que te lleve a Dios. Es por medio de Jesucristo. Es entender que Él abrió el camino, que Él es como tu hermano mayor que te está llevando a la presencia de tu Padre, que te ama y te acepta tal como eres, pero te ama tanto que no te va a dejar tal como eres. Tú eres un hijo de Dios. Hechos 17:28 dice: Él nos da el poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país, escribieron en Hechos: realmente somos hijos de Dios. Realmente eres hijo de Dios. Realmente eres una hija de Dios. Santiago 1:17 dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Es tu Padre. Juan 3:1 dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y luego dice: y eso es lo que somos. Somos sus hijos. Por eso Pablo escribió en Romanos: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarme del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada te puede separar del amor de tu Padre. Hoy el mensaje es: tú tienes un Padre. Deja de esconderte en un bote.
Deja de esconderte, deja de actuar como alguien que no tiene un papá que le ama. Te has equivocado, ve con tu papá y arrepiéntete. Has hecho lo malo, ve con tu papá y arrepiéntete. Vas a encontrar gracia para el oportuno socorro de tu vida. Deja de huir. Hoy Dios te trajo a este lugar porque tenías que escuchar esto. Tú eres su hijo. Su amor sobre ti es perfecto. Cantábamos hace un momento, su amor nos persigue. Es un amor sin condición. Es un amor que te busca. Me encanta lo que cantábamos. Dice, no puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Tú has sido tan bueno para mí. Y luego dice, no hay oscuridad tan profunda que tú no atravieses para encontrarme a mí. No hay pared que tú no atravieses para encontrarme a mí. Ese es el amor de tu Padre. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos?